Vamos a orar a nuestro Dios, presentando este tiempo a nuestro Dios. Padre, una vez más, nosotros venimos ante usted a presentarnos, Señor, y a pedirle, a solicitar de usted, Señor, porque no tenemos nada. Lo que podemos darle es porque lo hemos recibido de sus manos, Señor. Nosotros somos su iglesia, somos su pueblo y queremos ser edificados, queremos ser alumbrados, queremos ser, Señor Dios, educado en su palabra, Padre. Queremos que usted afirme los corazones de nuestros hermanos y las personas que aún no conocen del Señor Jesucristo, que están aquí con nosotros en esta noche. Nosotros pedimos que usted extienda su misericordia para con ellos, Señor, y que ellos hoy puedan venir al conocimiento de la verdad, Padre. Háblenos, diríjanos, edifíquenos, muéstrenos, Señor Dios, sus caminos, Padre. Presentamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hace algunas semanas nuestro hermano Percy nos estuvo llamando para que nosotros estemos compartiendo con ustedes el tema de la homosexualidad, y lesbianismo. Pero yo le digo, vamos a estar utilizando una sola palabra, la palabra homosexualidad. Vamos a estar viendo ese tema desarrollado con esta palabra. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo? Lo que vamos a estar viendo es qué señala las Escrituras acerca de la práctica homosexual. ¿Qué señala? ¿Cómo señala las Escrituras la práctica homosexual? Ahora bien, antes de entrar ahí, me gustaría recordar un texto de las Escrituras que aparece en uno de los profetas mayores, que describe la sociedad de aquel entonces y es, como decía un escritor que leí, yo creo que era Campbell Morgan, él decía que los profetas nos dicen cómo está la condición o de la iglesia o de la sociedad, y las cartas nos dicen qué debemos de hacer. Los profetas describen la condición, el estado de la nación o de la iglesia o del pueblo de Dios, y las cartas entonces nos dan la instrucción acerca de qué nosotros debemos hacer. Bueno, nosotros vemos ese principio en varios de los profetas, en cada uno de los profetas, tanto mayores como profetas menores. Y en el libro de Isaías, capítulo número 5, desde el versículo 8 hasta el versículo número, vamos a decir 30, nosotros encontramos una descripción de cómo estaba aquel pueblo que el Señor mandó palabra suya a través del profeta Isaías. El versículo número 20 nos dice el texto: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay un texto en el párrafo que leímos en Romano que se asemeja al versículo siguiente. Dice el texto: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Este capítulo nos da una descripción, nos da como una radiografía, algo, una luz interna de la condición de aquel pueblo, y nos habla el capítulo 8 hasta el versículo número 22 de cuál era la condición de este pueblo. Y era un pueblo que estaba sumergido en el materialismo, un pueblo que estaba sumergido en el hedonismo, no hedonismo cristiano como nosotros conocemos, sino en el hedonismo, que lo único que buscaba era el placer, a como de lugar ellos querían encontrar placer, obsesionado con el placer, nos dice el texto, versículo 11 del capítulo 5 de Isaías. Bueno, también el versículo 18 del capítulo 5 describe a un pueblo, a una nación rebelde, una nación no que ignoraba los principios de Dios, no es que estaba ajeno a los principios de Dios, sino que conociéndolo, ellos se oponían a él. Conociendo cuáles eran las directrices de Dios, conociendo cuáles eran los mandamientos de Dios, sabiendo cuál era el punto, cuál era la filosofía de Dios, ellos decían: bien, la conocemos, pero no es por ahí que vamos por nuestros propios caminos.
Una descripción de lo que da igualmente Romanos capítulo 1. Bueno, el texto que leí entonces nos habla de la perversión moral de aquella nación. ¿Cuál es la perversión moral? Bueno, dice el texto, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Y ese texto ahí entonces lo que está describiendo que era una sociedad que también tenía tenía gran porcentaje de humanismo, de humanismo. Y cito este texto de las Escrituras porque realmente es una fotografía de nuestro estado actual. Es una fotografía de nuestra condición actual. Nosotros estamos inmersos en una sociedad que podríamos comenzar por esta misma característica, una sociedad completamente materialista, una sociedad que lo quiere tener todo, una sociedad que está centrada en el dinero. Y como diría el apóstol Pablo, raíz de todos los males que el amor al dinero, todas esas cosas que se están sometiendo, esas cosas que se están aprobando, hay gran macuteo por debajo. Grande macuteo por debajo. Se está buscando ganancia. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. También tenemos una sociedad que es rebelde. No es que no conoce los mandamientos de Dios, no es que no conoce la voz de Dios, no es que no conoce lo que la Biblia expresa. No es que somos un país ignorante o países ignorantes de qué es lo que Dios dice. No. Estamos viviendo inmersos, somos hijos, somos vecinos de naciones que habiendo conocido a Dios, no lo tomen en cuenta. Y le van de frente, como dice el versículo número 19 en este texto de Isaías. Que hable el santo, él dice. Que hable el santo, ellos dicen. Queremos escuchar qué es lo que él dice. Es más, que hable ya. Queremos escuchar su juicio y que venga sobre nosotros su juicio. Así está la sociedad actual. ¿Qué es lo que Dios dice? Bien, eso es lo que él dice. Ok, a nosotros no nos importa. Así estamos viviendo. Estamos viviendo también una sociedad realmente que está obsesionada con el placer. Obsesionada con el placer. El placer, podríamos decir, es uno de los dioses de este siglo. Es uno de los dioses de las naciones que nos gobiernan, que tienen influencia en nosotros. De los dioses de la comunidad en la cual nosotros vivimos. El placer, todo por el placer. Todo por el placer. Y no es que el placer es malo en sí mismo. El placer se convierte en malo cuando lo buscamos en la fuente incorrecta. Cuando lo buscamos en la fuente incorrecta. Y ahí está el kit del asunto de esta nación en la cual estamos viviendo. Pero no solamente un tiempo hedonista, sino que también estamos viviendo en tiempo de perversión. De perversión. Donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y este mundo tiene una filosofía. Ellos tienen su discurso, ellos tienen su doctrina, ellos tienen sus mandamientos, ellos tienen su filosofía. Ellos han cambiado los parámetros de Dios, llamándole a lo malo bueno. Como publicaba el hermano Percy, yo no sé, yo lo vi en el muro de él. Que decían que a la homosexualidad, ¿cómo se le llama hoy día? Preferencia sexual. Oye, qué lindo. Preferencia sexual. Y está hablando ahí de una libertad. Una libertad en donde Dios no ha puesto libertad. Preferencia sexual. Ellos dicen que el amor sobrepasa todo. Y donde hay amor, entonces todo se debe permitir. Donde hay amor, todo se debe permitir. Pero se desconoce que el amor es según la verdad. Es según la verdad. Ahora nosotros como creyentes debemos de darnos cuenta el tiempo en el cual estamos viviendo. Para que conociendo esto, entonces hagamos caso a la exhortación que nos da el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice el texto en Colosenses capítulo 2, versículo 8?
El texto nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice el texto: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Miren, tengan cuidado, observen bien, presten atención, abran los ojos, porque hay engaño. Hay filosofías y sutilezas que están huecas. Hay tradiciones de hombres que ellos tienen, se conforman a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El problema actual en el cual estamos viviendo no es falta de concepto, no es falta de ideas, no es falta de enseñanzas, sino que hay abundantes ideas, hay abundante filosofía, hay abundante concepto. El peligro está en que no es según Cristo. No es según Cristo. Ahora, ¿cuál es el llamado de nosotros como pueblo de Dios? El llamado de nosotros como pueblo de Dios es estar pendiente y mirar para no caer en el engaño. Mirar para nosotros como pueblo de Dios, no caer en el engaño y conocer la filosofía de ellos y también conocer la doctrina de Cristo y llevarnos de la doctrina de Cristo, no según el mundo. Aunque sean mayoría, aunque nos hagan presión, aunque ellos pongan sus pecados como legal, nosotros debemos de entender que es lo que según Cristo, esto es legal, esto es lo bueno. ¿Por qué? Esto es legal, esto es lo bueno. ¿Por qué? En primer lugar, dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otra palabra, porque Jesucristo, él es Dios, los demás son hombres. Él es Dios, los demás son hombres. Y como es Dios, entonces él sí tiene el carácter santo, él sí tiene la voluntad santa, él sí tiene la palabra sabia, la palabra de peso, la palabra eterna, para que nosotros nos llevemos de él. Eso que dice el texto. Hay un texto en el Salmo 25, creo que en el Salmo 25, ¿sí? Versículo 8 dice el texto: bueno y recto es ¿quién? Bueno y recto es Jehová. ¿Y cuál es la conclusión? Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Están entendiendo el asunto? Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él ha de enseñar a los pecadores el camino. ¿Por qué nosotros debemos de mantenernos fieles, firmes en las enseñanzas del Señor Jesucristo? Y estar pendiente y no dejarnos de llevar de la filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y Dios es bueno y Él es recto. En Él hay limpieza moral, en Él hay santidad perfecta, en Él hay justicia, en Él no hay perversión. Por tanto, dice el texto, Él y no otro enseñará a los pecadores el camino. El camino de los pecadores debe ser trazado por el Dios Santo, no por hombres pecadores. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sino que añade un argumento más. Él es Dios y después dice, y vosotros estáis completos en él. En otra palabra, Él es Dios y Él es todo lo que ustedes necesitan. ¿Están entendiendo? Él es todo lo que ustedes necesitan. De manera que porque Él es Dios y Él es todo lo que necesitamos, entonces llevémonos de su voz, llevémonos de su consejo. Independientemente a los cambios que dé el mundo, independientemente a lo legal que el mundo ponga los pecados. Con esto en mente, entonces, veamos qué señala la Escritura acerca de la práctica homosexual. Según las Escrituras, la práctica homosexual es señalada por ella como un acto de maldad. La práctica homosexual, según las Escrituras, es señalada
como un acto de maldad. Y señalo esto y voy a presentarle qué dice las Escrituras, porque las Escrituras es la palabra de Cristo. Y nosotros debemos de fundamentarnos en la palabra de Cristo. Y lo que ella diga, eso es, independientemente de lo que el mundo diga. Según las Escrituras, la práctica homosexual, mis amados hermanos, es un acto de maldad. Vayamos a Génesis. Capítulo 19, versículo 1, dice el texto: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Dice el texto, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Me encanta la redundancia y la firmeza, el peso que le pone la Escritura acerca de la cantidad de personas que están participando aquí. Dice el texto: los hombres de la ciudad, y dice los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Ahí bastaría, pero el escritor de Génesis no se queda ahí. Dice el texto: desde el más joven hasta el más viejo. ¿Están entendiendo por dónde va el asunto? Dice el texto: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Queremos darle pan, queremos compartir contigo, queremos ser también hospitalario con ellos. No, no es eso que dice el texto. El texto no es eso que dice. El texto va a revelar la maldad del corazón de ellos. El texto nos dice: sácalos, sácalos, para que les conozcamos, para que los conozcamos. Y esta palabra aquí, conocer, no es hola, ¿cómo tú estás? Esa palabra conocer es la misma palabra que aparece que Adán conoció a Eva. Sácalo para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que está diciendo el texto. Sácalo para que nosotros estemos con ellos. Sácalo para abusar de ellos sexualmente. Sácalo para tener práctica homosexual con ellos. Es lo que nos dice el texto. Entonces Lot, dice el texto, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal que no hagáis tal maldad. Entonces, ¿cómo es descrita según la palabra del Señor la práctica homosexual aquí? Lot le está diciendo a ellos: miren, por favor, no hagan eso. No, él no le dice eso. No. No hagan tal maldad. De manera que la práctica homosexual, según las Escrituras, es mal moralmente. Está mal moralmente según las Escrituras. No hagáis tal maldad. Y las Escrituras, en varias partes de ella, describe los actos inmorales con palabras así. Cuando Tamar fue violada por Amnón, ¿me ayudan? Ella le dice: no cometa tal vileza. Y después le dice: tú vas a ser considerado como un perverso. Después le dice: no me haga esta deshonra. Cada una de esas palabras lo que está describiendo el acto en sí mismo. Es deshonra, es vileza, es rebelión, es perversión. Igualmente aquí, cuando él le dice: no cometan tal maldad, le está diciendo: es malo. Es malo. Y aunque el mundo hoy día, mis amados hermanos, aunque la televisión nos inunde, aunque la radio nos inunde, aunque Facebook nos inunde, aunque los
países fuertes como Estados Unidos, que nosotros tenemos gran influencia de ellos digan que sí, ellos digan que es un bien al prójimo, ellos digan que es una libertad que se le da a la gente, según las escrituras, mis amados hermanos, esta práctica es maldad. Está mal moralmente. Está mal moralmente. Ahora nosotros debemos de aferrarnos de esa verdad y saber cuál es la condición moral de la sociedad en la cual estamos. Recuerden que ellos a lo malo, ¿cómo llaman? Bueno, de manera que no esperemos que todo el mundo va a salir diciendo por ahí, eso es maldad, eso es maldad. No, recuerdan que el avance de ellos ha determinado que nosotros somos mente corta. Que tenemos que ser open mind, que nosotros estamos atrasados. Esa va a ser la presión que vamos a recibir. Que necesitamos avanzar en el conocimiento, necesitamos progresar. Y el progreso, según ellos, es engancharnos en su filosofía. Y llamar a esto libertad y no maldad. La Escritura le llama maldad. ¿Me dio a entender? Maldad. Pero no solamente maldad. La práctica homosexual, en segundo lugar, es señalada por las Escrituras como un acto de abominación. Es señalada por las Escrituras como un acto de abominación. Vayamos a Levítico. Levítico capítulo 18. ¿Lo tenemos? Versículo 22 dice el texto. No te echarás con varón como con mujer. Conclusión, es abominación. No te echará con varón como con mujer. Es abominación. Versículo 22, versículo 29, dice el texto. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que la hiciere serán cortadas de entre su pueblo. Vayamos al capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ello será su sangre. La palabra del Señor nos dice en varios textos de las Escrituras que la práctica homosexual es abominación. ¿Y qué es abominación? Bueno, abominación es lo que produce agudo desagrado o repulsión. La palabra abominación es lo que produce agudo o un fuerte desagrado o repulsión, sobre todo desde el punto de vista moral y religioso. Abominación es lo mismo que asqueroso, cosa detestable. Eso es abominación delante de Dios. Para los hombres eso es un agrado. Para los hombres esto es olor fragante. Para los hombres esto provoca aplauso. Mas para el Dios nuestro, el cual es bueno y recto, el cual Él enseña a los hombres el camino, para Él es abominación. Y lo debe de ser para su pueblo. Y lo debe de ser para su pueblo. Es algo desagradable. Es algo repulsivo. Y nosotros debemos de ver esto, debemos de compararlo siempre, a pesar de que la sociedad hoy día no lo ve así. A pesar de que el televisor, a pesar de que los grandes lo aplaudan, a pesar de que para ellos sea olor grato, para Dios es desagradable. Para Dios, a Dios le hiere. Para Dios no es cómodo en el buen sentido de la palabra. Y está el ejemplo del ratón perdido, muerto en la casa hace 3 días que está perdido. Es difícil el asunto. Un ratón muerto en la casa.
con 3 días. Y el punto es que nunca se encuentra. Nunca se sabe. Y ya hiere. Hay que botarlo, pero no se encuentra. Pues es una imagen de lo que es abominación. Del sentido. Es asqueroso. Es molesto. Y esto es en el sentido moral y en el sentido espiritual. No es cómodo, es desagradable, se quiere salir de eso, no se tolera. Bueno, para Dios, la práctica homosexual es de esa forma. Es de esa forma. Pero no solamente eso. La palabra del Señor también nos indica que la práctica homosexual es señalada por ella como un acto contra naturaleza, como un acto contra natura, como alguien le llamaría, como contra natura. Vayamos a Romanos, el texto que leímos. Romanos capítulo 1, versículo 26, nos dice el texto: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice el texto, ahí está, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Están viendo? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 8, versículo 27, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿Por qué la homosexualidad está mal? ¿Por qué la homosexualidad es pecado? Bueno, la homosexualidad es pecado porque contradice el orden de Dios. Está en contra de la naturaleza que Dios ha puesto. Está en contra del orden de Dios. Está en contra del diseño de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 22, nos dice el texto que Jehová trajo al hombre, ¿el qué? ¿Qué Jehová trajo al hombre? Una mujer. Una mujer. Una mujer para un hombre. Un esposo para una mujer. Un esposo para una esposa. Y la homosexualidad va contraria a ellos. Va contrario a lo establecido por Dios. Y es tanto que hasta eso ellos le quieren cambiar. Ellos no le llaman esposo, esposa, ni marido, ni mujer. Es mi pareja. Es mi pareja. Porque pareja ahí cabe todo. Es mi pareja de combate, es mi pareja de lo que sea. No. La Biblia a las relaciones maritales le llama marido y mujer. Marido y mujer. Porque esto es lo natural. La homosexualidad es contra naturaleza. Dios diseñó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Lo demás es contra natura. Dios creó el universo y luego trajo al hombre. Y viendo al hombre solo, estaba solo. Y como está el argumento histórico y siempre pertinente cuando van a casar a alguien. No le trajo un árbol, no le trajo un animal, no le trajo un gato, no le trajo un compañero, le trajo a una mujer. Porque esto es el orden según Dios. Este es el diseño de Dios. Esto es lo establecido por Dios. ¿Por qué está mal? Porque es pecado. Porque contradice el orden establecido por Dios. En cuarto lugar, la práctica de la homosexualidad es señalada por las Escrituras también como un hecho vergonzoso. Como un hecho vergonzoso. Allí no hay gloria. Allí no hay honor.
Allí no hay aplauso realmente. Según las escrituras, dice el texto, se encendieron en su lascivia, versículo 28, unos con otros, cometiendo hechos que vergonzosos, hombres con hombres. La práctica sexual con el mismo sexo, según las escrituras, es un hecho vergonzoso. ¿Y qué quiere decir aquí la palabra vergonzoso? Que da vergüenza. Que da vergüenza. Y si no provoca vergüenza en una familia, esta familia está mal. Si no provoca vergüenza en un individuo, ese individuo está mal. Si no provoca vergüenza en una nación, esa nación está mal, aunque lo tenga como legal. Porque lo que está bien no es lo que está legal, sino lo que Dios dice que está bien. Y según Dios, esta práctica es vergonzosa, da vergüenza. En otra palabra, es deshonroso, no trae honra, no te permite andar con la cabeza en alto. Y si lo hace es porque tu conciencia está cauterizada. Y ahí es que llega. Es una de las consecuencias de una conciencia cauterizada. Es una de las consecuencias de un corazón que no responde a la voz de Dios. La homosexualidad. No hay vergüenza. No hay temor. No hay hambre de dignidad. No hay hambre de gloria en el buen sentido de la palabra. No hay belleza. No hay hambre de belleza. No hay hambre de orden. Se complace con el desorden, con la vergüenza, con la indignidad, con la deshonra. Mas según Dios, este acto es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Hemos entendido hasta ahora mismo? Eso es lo que la Escritura está presentando de la práctica homosexual. En quinto lugar, vamos a ver, según este pasaje, que la práctica homosexual nace de la inconformidad a Dios y su revelación. La práctica homosexual viene. Su raíz, como diría el pastor Sugel Michelén, por cierto, si quieren ser también educados o tener más información sobre ellos, el domingo pasado el pastor Sugel estuvo predicando sobre ellos, acerca de la raíz de la homosexualidad. ¿De dónde nace esta práctica homosexual? ¿Es una enfermedad? ¿Nacimos así? No, según las escrituras no es así. Según las escrituras, esta práctica viene como resultado una inconformidad a Dios y a su revelación. Dice el texto, vayamos allá. Versículo 18. Romanos 1:18 dice el texto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice el texto, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿En eso? El texto dice que Dios, en su revelación general, da información suficiente para que el hombre le conozca y ande de acuerdo a él. Dice el texto, no tienen excusa. Pablo le está acusando aquí. Ustedes conocen a Dios. Saben de Dios. No es que son ignorantes, no es que no desconocen, no es que la revelación de Dios no le ha llegado. Esa no es la excusa. Dice Pablo aquí, de modo que no tienen excusa. Y hay una acción, hay un acto aquí que responsabiliza a la sociedad, responsabiliza al ser humano, hace responsable al hombre y a la mujer. ¿Cuándo? Dice el texto.
Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Están viendo? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el texto entonces, profesando ser sabio, se hicieron necio. Otra vez, el punto aquí no es ignorancia. El punto aquí no es de conocimiento. El punto aquí es rebeldía a la revelación de Dios. Es rebeldía a la revelación de Dios. Otro acto de responsabilidad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Cambiaron la adoración legítima por la idolatría. Cambiaron la relación diseñada por Dios por relacionarse por invento. Dice el texto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay otro cambio. Dice el texto, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí está. Por eso digo que es un resultado o nace de la inconformidad con Dios y su revelación. Es una rebeldía con el ser creador. Es una rebeldía de frente con Dios. Hacia Dios. Dios se revela, le da los medios para que le conozcan. Le muestra su gracia, le muestra su bondad, su misericordia. Ellos no le corresponden. Dios se hace palpable, dice Pablo, y ellos cambian a Dios. Cambian su gloria, cambian su verdad y le cambian a Él. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así está la sociedad hoy día. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El hombre. Por eso decía que ese texto en Isaías capítulo 5 es un texto que nos describe hoy día. Es un texto que presenta el humanismo, en donde el hombre es Dios y Dios pasa a un segundo plano. Y donde Dios está en un segundo plano, Dios no está. Eso ha hecho el hombre hoy día. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 26. Por esto. ¿Y qué es esto? Según el texto, ¿qué es esto? Los cambios que ellos hicieron, las acciones que ellos hicieron. Dios se revela, ellos no les corresponden, no le glorificaron como a Dios. Más bien se hicieron sabios en su propio razonamiento. Cambiaron gloria, cambiaron verdad, cambiaron al Creador. Por esto, dice el texto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Wow. Miren, mis amados hermanos, Dios nos libre a nosotros. El peor error, la peor desgracia. Por eso algunos teólogos le llaman a este pasaje como parte de la ira de abandono. Ay de aquel hombre que Dios abandone a sus propios pensamientos. Ay de aquel hombre que Dios le abandone a su propio razonamiento. Porque mis hermanos, no tendríamos freno. No tendríamos freno. Como tampoco tienen freno las naciones que han abandonado a Dios. Ellos no se imaginan a dónde va a repercutir esto. Y nosotros debemos orar por nuestra nación, porque si esto se abre aquí, no nos imaginamos a dónde vamos a terminar, porque el pecado causa vicio. Y el pecado no se mejora con santidad, el pecado se sacia de más pecado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Y de igual modo,
Los hombres, dejando el uso natural, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios lo entrega a una mente reprobada. Dice el texto, para hacer cosas que no convienen. Podríamos añadir ahí. La práctica homosexual es una práctica que no conviene. No conviene. No conviene ni a quienes la practican, no conviene ni a quienes están a su alrededor. No conviene a la familia, no conviene a la sociedad, no conviene a la nación. No conviene al mundo porque va en contra de la voluntad de Dios. No hace bien, no favorece al hombre. No solamente eso, según el texto también, la práctica de la homosexualidad tiene sus consecuencias. La práctica de la homosexualidad tiene sus consecuencias. Versículo número 27. Hombre con hombres, y dice el texto, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Según las Escrituras, desde los textos que vimos más adelante, el Señor a Sodoma le dio su castigo. En Levítico también nosotros presentamos cuál era la consecuencia de ellos. Y Dios sigue siendo el mismo, aunque no estamos viviendo en una nación o en naciones teocráticas, que se pueden ver consecuencias directas por la nación. Pero cuando Dios es burlado, cuando Dios es ofendido, Dios castiga el pecado, porque Dios es justo. Y es lo que dice el texto, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Cuando el hombre da la espalda a Dios, no puede pensar que le va a ir bien. Como ya dije, en primer lugar, tú crees en tu pecado. Si te sueltan a tu propio pensamiento, lo que va a hacer es aumentar en pecado. Como una vez, yo creo que fue aquí que lo dije. Yo lo he dicho en otro lugar, he predicado este texto en otro lugar. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Quién le iba a decir que él iba a terminar comiendo comida de puerco? Nadie, pero eso viene en el paquete cuando usted suelta. Eso viene en el paquete. En el paquete viene que tú durarás un tiempo teniendo dinero, después un tiempo pidiendo, después otro tiempo ya usted sabe. Viene en el paquete. Como dice el pastor Miguel Núñez, usted decide iniciar el pecado, pero no le corresponde a usted terminar las consecuencias. Y la práctica homosexual trae grandes consecuencias. Consecuencia de salud, consecuencia espiritual, consecuencia de familia, consecuencia estatal. Nosotros hemos visto, la práctica homosexual no se queda sin castigo. ¿Cuál es entonces la solución a esta práctica? ¿Cuál es la solución a este pecado? Pero antes de presentar la solución a la práctica de la homosexualidad, quisiera decir que la homosexualidad no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. ¿Me di a entender? El remedio para la homosexualidad, para el pecado de la homosexualidad, es el mismo remedio para el pecado del moralista. Es el mismo remedio para el pecado de la mentira. Es el mismo remedio para el pecado del rebelde, del idólatra, del desleal, del que no tiene misericordia, de los murmuradores, de los detractores, de los injuros, de los soberbios, de los altivos. Es la misma medicina para ellos. ¿Y cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina para la homosexualidad? Bueno, según el texto aquí en Romanos lo que es una exposición del Evangelio. Y aquí aparece este texto aquí de cambio de naturaleza de la homosexualidad y el lesbianismo.
Este ejemplo de depravación aparece en el punto de la necesidad del evangelio. De la necesidad del evangelio. Y está presentando cómo vive el hombre sin la ley. Y después va a presentar cómo vive el hombre con la ley. Y luego va a concluir entonces que tanto el hombre que está viviendo sin la ley como el hombre que vive con la ley. Dice el texto, versículo número 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos como a gentiles, que todos están como bajo pecado. Que todos están bajo pecado. Versículo 21 de Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que en Él creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice el texto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El punto aquí principal que quiero marcar es porque no hay diferencia. ¿Ven eso? No hay diferencia. Si la gracia de Dios no me hubiese alcanzado a mí, yo iba a ir para el infierno. Pero igualmente usted, aunque nunca practicó la homosexualidad, la diferencia que pueda haber en el mundo no es los homosexuales y los moralistas. No. La diferencia en el mundo está entre hombres perdonados por la gracia de Dios y hombres que no han sido alcanzados por la gracia de Dios. Esa es la diferencia. ¿Me dio a entender? De manera que lo único que necesita el homosexual para salir de su pecado es lo mismo que usted y yo necesitamos. El evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor Jesucristo. Y la práctica homosexual es vencida por la cruz de Cristo. Ese es lo que dice el texto que leímos para iniciar el tiempo aquí. Vayamos allá. Primera a los Corintios capítulo 6. ¿Lo tenemos? Primero los Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Ven eso? El punto aquí no es la homosexualidad. El punto aquí es el estado de pecado. Y dice el texto: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el texto, palabra de gracia, dice el texto aquí: y esto erais algunos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice el texto? El texto nos dice es que para el homosexual, para el ladrón, para el homicida hay esperanza. ¿Me dio a entender? La práctica homosexual encuentra perdón en Dios. Pero el texto también nos dice algo. Es que la iglesia del Señor Jesucristo está formada por antiguos homosexuales, por antiguos ladrones, por antiguos borrachos, por antiguos avaros, por antiguos brujos, que todo entra en el mismo marco. Es lo que nos dice la Escritura. Pero ¿qué más nos dice la Escritura? La Escritura nos enseña en este texto que el Evangelio sana de una vez y por todas la homosexualidad. Como dice el texto, esto erais, pero ya habéis sido. Esto erais, pero ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me di a entender?
Ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que transforma al hombre? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que transforma al hombre? El Evangelio del Señor Jesucristo. Yo sé que lo entendemos, pero es necesario siempre marcarlo. La misión de la iglesia no es perseguir a los homosexuales. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio de Cristo. Es bueno que entendamos que los homosexuales no son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Incluso los abogados que están apoyando eso no son nuestros enemigos. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Recuerden que nuestra lucha es espiritual. Ahora, hay que hacerle frente a esos hombres que apoyan eso. Claro que hay que hacerle frente. Claro que hay que hacerle frente. Entonces ahí está el llamado. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Que actuemos con gracia y con misericordia. Que actuemos con gracia y con verdad. ¿Me dio a entender? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado ante esta situación, ante este pecado, ante esta práctica? Bueno, en primer lugar, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el único mensaje que transforma la vida del pecador. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. Es lo único que tenemos como iglesia. Prediquemos al Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que transforma la vida de cualquier pecador que venga a Él. Prediquemos a Cristo. Hagamos que los hombres conozcan a Cristo. En segundo lugar, vivamos vida que modele el cristianismo. Nosotros como pueblo de Dios vivamos vida que modele el cristianismo en medio de una generación adúltera y perversa. Es lo que nos dice Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ellos glorifiquen a Dios que está en los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y cómo vamos a salar? ¿Cómo vamos a alumbrar? Teniendo el carácter de las bienaventuranzas. En otra palabra, reflejando el carácter del cristiano. Reflejando el carácter del cristianismo. Porque es deshonesto que nosotros nos paremos a dar discurso contra la homosexualidad cuando nosotros no estamos viviendo el cristianismo. Tenemos que nosotros vivir vida responsable delante de Dios. Con la gracia de Dios, sí. Dependiendo de Dios, sí. Pero recuerden que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada. De manera que debemos utilizar esos recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué hacer nosotros? Vivir vida piadosa. Vivir vida cristiana. Vivir de acuerdo a lo que Jesucristo espera de nosotros. ¿Con nuestra fuerza? No, no con nuestra fuerza. No es eso que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debemos de obedecer a Dios. ¿Y quiénes pueden obedecer a Dios? Aquellos que han sido salvados por Dios. ¿Me di a entender? ¿Qué debemos de hacer entonces? Predicar el Evangelio. ¿Qué debemos de hacer? Vivir el cristianismo real y auténtico. En tercer lugar, ¿qué debemos de hacer? Orar por ellos. Orar por ellos. Y no solamente por las personas que practican la homosexualidad, sino orar y orando hablemos del Evangelio. Como dice el texto de Timoteo. Primera Timoteo capítulo 2, dice el texto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué debemos de hacer según las Escrituras con nuestros líderes estatales? ¿Qué debemos de hacer?
¿Ah? Orar por ellos. Orar por ellos. Orar para salvación por ellos. Y orar para que ellos conozcan del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer también? Orar por hombres y mujeres que Dios ha puesto en esa esfera de poderes, que tienen la capacidad de influenciar, de que no se ejecuten leyes maquiavélicas. Orar por ellos. ¿Conocen ustedes la acción cristiana? ¿Ustedes conocen acción cristiana? Oremos por esos hombres y por esos hombres. Que hay mujeres en ese ministerio. Por lo menos socios. Pero oremos por ellos. Por ellos nada más. Bueno, oremos por ellos. Porque ellos están de pegamano, proponiendo cosas, yendo de frente. Oremos por ellos para que el Señor les dé gracia. Para que el Señor le permita llegar a los hombres y mujeres de influencia. Oremos por ellos. Y ellos entienden también de lo que se necesita es el evangelio. Pero como dice Martín Lutero, el que no ataca por donde la guerra está arreciada, está traicionando. Por eso han ido de frente ellos. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo nosotros participamos de ellos? Orando. Orando por esos hombres. Viviendo nosotros vidas responsables y orando por ellos. Orando por ellos. Oh, mis amados hermanos, nosotros somos cristianos. Somos cristianos. Y la filosofía, la voluntad, la palabra que debemos decir sí y amén es a la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo, esto dice acerca de la homosexualidad. Eso dice. Para con ellos, literalmente, si usted tiene a uno, a dos, a tres en un barrio, si usted tiene familiares con ese pecado, actúe con misericordia, actúe con gracia. Créanme, yo tengo, no voy a decir amigo porque amigo no es cualquiera, pero yo tengo conocido. Es igual. Debe de ser igual, predicar el evangelio para ellos. No cometamos el error si vienen una acera pasar a la otra, porque usted levantó una pared ahí. Ámele, ámele, porque no son diferentes. Son pecadores que necesitan la gracia. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia, Señor. Ayúdenos, Padre amado, a que nosotros podamos ver su palabra y ver qué usted nos dice en ella, Padre, para aferrarnos a su opinión, para aferrarnos a lo que usted dice. Guárdenos, Señor, y no permita de que seamos arrastrados por la filosofía, por la hueca sutileza de los hombres, según las tradiciones de ellos, según las tradiciones del mundo, y no según Cristo. Oh Padre amado, ayúdenos a mantenernos firmes en su palabra. Ayúdenos a actuar con gracia y con misericordia, Señor. Con gracia y con verdad. Ayúdenos, Dios. Oh Padre, gracias porque su evangelio nos alcanzó. Oh Padre, gracias porque estábamos en el mismo lugar. Íbamos para el mismo lugar que ellos van, Señor. O si hay alguna diferencia en nosotros, es por lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas, Señor. No por nosotros. Guárdenos, cuídenos, bendíganos. En el nombre de Jesús.